Bien, en esta clase vamos a revisar la conversión entre tipos de datos en Java. Veremos ejemplos de algoritmos tanto en pseudocódigo como en Java. El objetivo es que se pueda diseñar algoritmos básicos tanto en pseudocódigo como en el lenguaje Java, aplicando en este caso las instrucciones necesarias y revisando ejemplos. En el lenguaje Java es importante trabajar con números para hacer cálculos matemáticos o tomar decisiones, y hay que también tener en cuenta que el ingreso de datos en el lenguaje Java, sea por consola, sea a través de un formulario, siempre es en modo de texto. O sea, lo que entra es texto y también lo que se vuelve a visualizar hacia el usuario, hacia la pantalla, es texto. Entonces es importante entender cómo convertir de número a texto o a string, convertir de los diferentes, en este caso de string a números, tanto en números enteros como en números flotantes o reales, ¿no? Y la conversión entre números enteros y reales. Vamos a ir probando estos casos. Entramos aquí a crear un ejercicio. Primero de tipo Java Class, vamos a probar un ejercicio básico. Vamos a ir numerándolo en función de lo que tenemos. En este caso sería el ejercicio 6, conversión de tipos. Dentro de la conversión de tipos, vamos a crear primero el método main para poder hacer ejecuciones. Luego static void main, como parámetro un arreglo de tipo string. Y estamos listos para poder hacer el ingreso de instrucciones y luego poder ejecutar. Vamos a ir probando estos ejemplos de aquí primero. ¿Cómo convertir, por ejemplo, de número a string? Si yo tengo un dato numérico, por ejemplo, entero, X, y ese dato lo quiero luego convertir a texto, una variable tipo string, por ejemplo, salida. Digo, la salida es, y quiero juntarle el valor de la variable X. En este caso, bastaría con hacer esto, más o concatenar con un más la variable numérica. Y luego esa variable salida ya la podemos visualizar usando un System Out Println. El System Out Println requiere de variables de tipo texto de salida, y si son numéricas hay que convertirlas a texto. ¿Qué es lo que va a mostrar? La salida es 10. Y aquí ya me dio el resultado, la salida es 10. Como ven, lo que hizo es mostrarme en la salida, y te voy a bajar esto para que no tape el código. Ya, ahí lo tenemos, el código, y ahí tenemos la salida. Podemos convertir también variables de otro tipo, por ejemplo, float, variable float y que tenga valores decimales, una variable double z que también tenga valores decimales, y les voy a explicar un poquito por qué está dando el error en el float. Ok, en Java, los valores numéricos que tienen decimales están por defecto preestablecidos a doble.
sea, el tipo doble. Pues aquí, este es un valor double y lo estoy intentando poner en un float que es más pequeño. Espacio de la memoria RAM para los float es de 4 bytes y el espacio de la memoria RAM para los doubles es de 8 bytes. Y como este valor constante es double de 8 bytes, lo estamos intentando meter en una caja más pequeña, de 4 bytes, no en caja. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, tenemos dos maneras de convertir el valor a float. Vamos a aplicarle así, entre paréntesis float, ahí. ¿Qué le estamos diciendo? Este valor, que es double, conviértase a float. Esa es una forma. La otra manera de hacer que se convierta ese valor de tipo double a float, añadiéndole al final una F, ¿sí? Convierte a double esta forma o la F hace que el 45.35 sea un dato tipo float. Float es un tipo de dato numérico con decimales, pero con un tamaño menor. La memoria RAM que se puede almacenar para los floats es de 4 bytes, mientras que el double es de 8 bytes. Entonces queremos floats pequeños con poca precisión de decimales, entonces está bien usar float, pero hay que indicar si son valores constantes, añadirle al final la F o anteponer entre corchetes la palabra float. Este significa operador de casting. Con el operador de casting. Entonces, yo ya tengo dos variables numéricas de tipo decimal, ya las puedo combinar aquí. Por ejemplo, x igual, e imprimo el valor de x. Si quiero que aquí mismo salga el valor, concateno, puedo poner otra vez comillas y poner la variable y, por ejemplo, coma, y igual, y concatenar la variable y. Otra vez voy a concatenar la variable z. Y concateno la variable z. Estos son textos que al sumar una variable del tipo que sea, lo convierte también en texto, lo concatena, lo incorpora a este texto que se va a visualizar al usuario. Vamos a volver a ejecutar y vamos a ver que ya se muestra, ¿sí? Entonces la salida es, lo primero que hace es presentar x igual y toma el valor de la variable x y lo junta al texto. Luego estamos poniendo este otro texto, coma, esto es texto, coma y igual. ¿Qué es lo que está aquí dentro de comillas? Le estamos concatenando el valor de la variable y. Y es 45.35, pero es un float. Y lo visualizamos acá. Luego estamos concatenando la coma en espacio, la z igual. Esto es texto. Y lo estamos juntando el valor numérico de tipo doble. De esa manera podemos convertir variables numéricas a texto. Texto o lo que es lo mismo string, ¿no? Concatenando. Hay otras maneras también de concatenar, pero vamos a verlo más adelantito. Pero vamos a probar. Fíjense que la otra es usar toString. Podemos concatenar así, con el más, o podemos usar
la clase numérica con el método toString y ahí el valor. Por ejemplo, podría yo juntar aquí, en lugar de poner simplemente X, podría poner así, X es tipo entero, integer, punto, to, string, y ahí va X. Pero lo único que hace es extender la expresión. Puedo poner directamente X y ya está. Entonces, de esta manera también se puede aplicar. Usando la clase del tipo de datos que tiene la variable. Si X es entera, entonces uso integer. Podría usar acá también, pero pues esto es una forma larga de hacerlo, ¿no? Pues poner la variable y ya es suficiente. También puedo usar string value of, ¿sí? Extraer la parte como texto este número. Aquí en lugar de poner integer punto toString, podemos hacer string punto value of. De hecho, viene ya el almuerzo. Esta también es otra forma de hacerlo. Convertir la variable numérica a texto. Como ven, funciona. Funciona de esta manera, funciona con el integer punto toString. No lo probé, solo le puse, pero no lo probé. Vamos a probarlo. Integer punto también value of. O sea, si lo ejecuto, igual me va a funcionar. Funciona. Con el toString también. Como ven, funciona. Entonces tenemos ahí la, el, la clase que representa la variable. En este caso, si es int, uso integer. Si es float, podría ser float con mayúscula. Si es double, doble con mayúscula. Puedo usar el método toString o el método valueOf o la clase string valueOf. Tres formas de hacer eso, ¿no? O simplemente dejarle la variable tal como está, que es la otra opción. ¿Sí? Vamos a dejarlo como comentarios que podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, un string, pongámosle S, y podemos concatenar algo, salida, X igual, y aquí le concatenamos con, sí, integer, punto parse, perdón, tu string, ahí, y la variable X. Esa es una manera, ¿no? Otra forma, lo vamos a poner, que podemos usar value of. Y otra forma es que podemos usar string value, como lo tenemos aquí, string value. Y la cuarta es esta, ¿no? Juntar directamente a un string una variable numérica con el más. Todos estos métodos tenemos para convertir a string. Esta es tiene que ser numérica para poder usar esto. Esta variable tiene que ser numérica para usar integer value of. Y también esta variable tiene que ser numérica para usar string value of. Aplica también para las variables de tipo double, float o cualquier otra, solo que hay que usar la clase correspondiente. Por ejemplo, float. Tendría que usar float.toString. Acá, float con la F mayúscula, punto value of. Y bueno, esto es lo mismo. Si es double, Z, por ejemplo, es double, podría usar así mismo. Z, o sea, sería double con la D mayúscula, punto toString. Double.value. Y bueno, este se mantiene igual. Dependiendo del tipo de variable, puedo usar su clase correspondiente para hacer la conversión respectiva.
De string a números, es lo que hicimos acá. Aquí estamos convirtiendo de string a número, perdón, a números reales, que es el double parse double y el float parse double. Si yo tengo una variable de tipo, por ejemplo, acá, vamos a la misma conversión, por ejemplo, esa es la variable de salida, ¿no? Y ese yo le podría decir es igual a, ¿sí? Sí, apágalo. La variable y, vamos a concatenarlo. Con la misma variable y ya se convierte a tipo string. Ahí y allá atrás puedes apagar el foco. Ok, de float a string podemos convertirlo de esta manera. Esta es la variable tipo float. Simplemente concatenamos. O podemos hacer lo que habíamos hecho acá, usando la clase float, punto toString, y entre paréntesis va la variable y. Esto es válido. En lugar de usar toString, value of. También es válido. Y la otra es usar string value of, que este es como más genérico para cualquier tipo de dato. Para cualquier tipo de dato. Ahora el proceso inverso. Vamos a hacer el proceso inverso. De convertir de string a números. De string a números. Tengo una variable string, por ejemplo A, y tengo el valor 20. Ese es un dato que tiene que estar entre comillas porque es tipo texto, a pesar de que 20 es número, pero la variable que estoy declarando es de tipo string. El valor de esta variable puede ser leído por teclado, porque en el teclado se ingresa como string. Y luego para convertir a número, declaro una variable, por ejemplo, A1, que va a tomar ese valor de tipo string, pero convertirlo a entero. Ahí lo puedo hacer usando integer, punto, value of o parse in de la variable A. Vamos a presentar la variable A. Bueno, que en mi caso, pues mi variable A1, ¿no? Como ven, la variable A1, que inicialmente era texto, lo convertimos a número de tipo entero y lo presentamos. ¿Por qué convertimos de texto a número? Muchas veces hacemos lecturas por teclado y eso es texto. Y luego los convertimos a números porque queremos hacer algún cálculo. Por ejemplo, A1 podemos hacerle antes de que le mandemos a imprimir algún cálculo, que se incremente en 1, por ejemplo. El incrementar en 1 solo aplica a variables numéricas. No aplica a variables de tipo string. So, si yo quisiera este valor, en lugar de que valga 20, valga 21, debo convertirle a entero y ahí sí incrementarlo. Pues, por ejemplo, acá ya no va a aparecer 20, va a aparecer 21. Apareció 21. Que si yo hiciera esto a la variable directamente a, eso no se puede hacer, da error.
La variable texto no puede incrementar porque es texto. Por eso es importante convertirlo, esta variable de texto, a una variable de tipo entera. Recuerden, las conversiones de texto o de string a números suelen hacerse porque se requieren hacer cálculos. Y si no, pues no es necesario la conversión. Por ejemplo, a la misma variable A le voy a poner otro valor, 23.5. Pongámosle 3 decimales. Como es A texto, va entre comillas. Ya me lo acepta porque es texto. Ahora, para convertirlo, ese valor, vamos a hacerlo a float o a doble, como ustedes quieran. Vamos a ponerle un A2. Y ahí uso la clase correspondiente a la que quiero convertir. Si es double, uso la clase double, pero con la D mayúscula. Puedo usar parse, double o value of. Vamos con el value of. Ahí estoy haciendo la conversión de double. Fíjense, texto o de string a entero, ¿no? Y esta es la conversión de string a double. ¿Para qué hacemos la conversión? Muchas veces lo hacemos porque queremos, no sé, hacer algún cálculo. Por ejemplo, a 2 voy a, sobre la misma variable, a multiplicarle, no le pongámosle suma, vamos a multiplicarle por 10 o por 100. ¿Qué resultado me va a dar después de hacer estas tres instrucciones? Tengo primero un texto con 3 decimales, 23.564. Lo convierto a double y lo multiplico por 100. ¿Qué resultado me va a dar luego? Vamos a imprimir esa variable a 2 y a ver qué sale, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es multiplicando por 100 este valor. Es decir, recorrerá la coma entre el 6 y el 4. Como ven, ahí está el punto decimal entre el 6 y el 4. Normalmente las conversiones de string a números se lo hace con la intención de hacer algún cálculo con ese valor. Puedo convertir a cualquier número que necesite, ¿no? Puede ser un número de tipo float, puede ser un número de tipo byte, short, o cualquier otro, ¿no? Long también puede ser. Algo que debemos tener en cuenta es que el texto debe contener números que se puedan convertir. Por ejemplo, yo no puedo convertir esto. Si yo tengo un número y pongo letras ahí, prestarán atención, aquí va a generar un error. Justo en la instrucción de aquí, donde intenta hacer la conversión, va a generar un error en esta línea. Y ya cayó ahí, miren, fíjense, generó un error. Debemos aprender a leer los errores. El error que dice es un error o una excepción generada por el formato de número, number format.
¿Qué significa este number format? Que este dato tipo texto no lo puede convertir a número. Entonces, los errores que va generando aquí el lenguaje Java deben irlos entendiendo. ¿Por qué es que está dando el error? A veces salen errores de esta naturaleza y no sabemos interpretarlos. Aquí me indica que no puede convertir a un formato de número y la entrada que intenta convertir a número es 20 SSD. ¿Y a dónde se ha intentado convertir? A entero. Aquí dice integer. Integer. La línea que está generando el error es la última línea o la primera en la lista que ustedes ven que tiene el nombre de la clase. El nombre de la clase es este, E6, conversión tipo datos. Hago clic ahí y me va a ir o me va a dirigir el cursor a la línea donde generó el error. Por ejemplo, esta es la línea que generó el error. Voy a ponerme otra vez por acá abajo. Estoy por acá abajo, estoy por aquí. ¿Ya? Vuelvo a hacer clic en esta línea, que es la que lleva el nombre de la clase. Hago clic y se dirige a la línea que generó el error. Esto es importante porque así se dan cuenta dónde está el error. Yo propuse a propósito esto, que está generando error. Otro error que puede darse aquí es que intentemos, ya vemos que texto no se puede convertir a entero. Un número con decimales tampoco se puede convertir a entero. Por ejemplo, ahí 20.2 va a intentar convertir a entero y no se va a poder. También va a volver a generar error en la misma línea. Voy a volver a ejecutar. Y nuevamente generó el error. ¿Por qué? Porque el 20.2 no es posible convertirlo a entero. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Que yo estoy explicando y yo veo que ustedes están en el celular entretenidos. No sé si están siguiendo la clase o mirando el celular, cualquier otra cosa. Están que conversan. ¿Están entendiendo? ¿Están siguiéndome? ¿Seguro? Después de lo que estoy explicando, voy a acercarme al computador y voy a calificar, ¿eh? Así es que espero que estén trabajando. A ver, ¿por qué es que da error? ¿Por qué da error aquí? A ver, ¿quién me puede explicar? No puede convertir estos todos a enteros. Quiere que sea número sin decimales. Que esté dentro del texto, no debe tener decimales. Ok, ya vimos entonces posibles errores que se pueden ir dando, sobre todo en la conversión a enteros. ¿Qué errores podría darse, por ejemplo, en la conversión a double? Déjenme activar de nuevo la grabación. Los errores que pueden darse al convertir texto a double es, por ejemplo, si es que ponemos texto aquí. Entonces, el error va a darse en esta instrucción. Voy a ponerme por aquí en la última línea y lo voy a ejecutar. Ahí generó el error. También es un error de formato de número, una excepción que me ha dado por esta entrada de texto, que es la que está aquí, ¿no? Está intentando convertir este texto a un número double y no puede. El error se da en estas letras. ¿Cómo sé que está dando el error? ¿En qué línea está dando el error exactamente? Aquí, esta es la línea. Voy a ubicarme acá, por acá arriba, por ejemplo. Y fíjense, ¿dónde está el nombre de la clase? Este es mi nombre de la clase. Hago clic y me indica, hey, ahí, esa línea 32 es la que tiene el error. Es la que está generando el error. Pero en realidad el error de esta línea se debe a que el valor de esta variable es de tipo texto
tiene letras y no se pueden convertir a dato double. ¿Ok? Tener presente los posibles errores que pueden generar, sobre todo al momento de hacer lectura de datos. Ya lo quité ahí, voy a volver a ejecutar, ya no me va a dar error. Fíjense, ya no dio error. Bien, de esa manera hemos visto que se puede convertir a double cualquier texto. También puedo convertir a float con parse float o con value of. El value of es para cualquier tipo de clase, ¿no? De string a número entero se usa integer.parseInt o integer.valueOf. Y para convertir de double o float a entero, se puede poner o anteponer el operador de casting int entre paréntesis. Vamos a probar esto. Conversión a entero, pero de un número grande. Ya lo tenía copiado, déjenme poner ahí. No lo copié, no se copió. Se me quiere copiar. Bueno, no se me quiere copiar, se me puso rebelde. Vamos a escribirlo directamente. Por ejemplo, double, creamos una variable double. De hecho, la variable A2, por ejemplo, es double. Una variable J contenga decimales, ¿no? Ya, esta variable la vamos a intentar convertir a un número entero. Si yo hago esto, J1 igual a J, me da un error, ¿sí? Resulta que el tipo de dato double tiene 8 bytes y el int tiene 4 bytes. Además, double tiene decimales y los enteros no tienen decimales. Si intentamos convertir un dato de tipo double a tipo entero, la única forma de hacer sería cortando los decimales, quitándolos. Entonces, esa forma de hacer es anteponer a la variable double el operador de casting in, ¿sí? Y ahí el error ya se va. Entonces aquí le voy a imprimir la variable J1 y vamos a ver que solo va a tomar la parte entera, el 25. Fíjense que tomó solo la parte entera. Puedo convertir también float, ¿ya? Ahora, esto ya expliqué hace ratico. ¿Por qué me dio error ahí? ¿Qué le hace falta? No, porque no es string. No puedo poner comillas porque no es string. Si ustedes intentan poner comillas, va a dar igual error. ¿Sí ven? Sigue dando error a pesar de las comillas. Comillas va si aquí fuera string. Pero ¿por qué me da error al crear esta variable y asignarle un valor? Esto expliqué hace ratito. ¿En dónde? Eso, ve. Y es importante añadirle la f a un valor constante, que tenga decimales sobre todo, porque de esa manera le estamos diciendo que este valor no es double, sino float. Porque en Java preestablecido en los valores constantes que tengan decimales es el double. Yo tenía double aquí, doble J y así no me daba error, ¿sí ven? Acepta perfecto. Pero si es float, que es un decimal también, pero más corto, ya me da error. Eso significa que yo debo anteponer o bien anteponer aquí entre paréntesis la palabra float, eso también es válido.
o ponerle al final la F, que también es válida. Y aquí de igual manera va a tomar solo la parte entera. Estamos luego convirtiéndole a entero, como la parte entera. Eso es la conversión de double a float. No, una conversión de double a entero. Vamos a volver a poner doble aquí. Ahí. Siempre que quieran ustedes convertir de un dato numérico grande hacia un dato numérico más pequeño, de un menor espacio de la memoria RAM, debemos usar operadores de casting, que es este, ¿no? Es un operador de casting. Que lo que hace es convertir esta variable a entero. Esta variable tiene que ser double, puede ser también float, puede también ser una variable entero largo. No sé si funciona ahí un entero largo, es más complicado la conversión. Bien, vamos a lo siguiente. Convertir de char a int. Ahora ponemos la variable c, está la variable c. Entre la variable char y la variable int hay cierta compatibilidad. Para entender la conversión hay que entender que los caracteres de tipo char, o sea, solo se ponen entre comillas y dependen del código ASCII. Cada computadora tiene un código ASCII, lo podemos revisar cuál es ese código ASCII. Vamos acá a buscarlo. Vamos a ponerle código ASCII. Lo pueden ver en imágenes o simplemente ir por acá. El código ASCII lo tienen todas las computadoras que tienen Windows, tienen asociado a cada carácter un código numérico en formato decimal. También se puede poner en formato hexadecimal. Por ejemplo, cuando ustedes quieren mostrar un carácter o teclear un carácter especial y no saben cómo, y se pulsa la tecla AL y la combinación numérica. Esa combinación numérica representa el código ASCII. Vamos, por ejemplo, el arroba es del 64. Si ustedes quieren digitar el arroba, pulsan al 64. Está el arroba. ¿Ok? Acá hay más caracteres. Por ejemplo, el signo de interrogación, que es el 63. Al 63. Entonces hay una conversión de char a int, pero la conversión de char a int es convertir del código ASCII o de las letras al código ASCII o viceversa. ¿Sí? Entonces, cuando yo declaro un carácter, por ejemplo, la letra A, donde está aquí, la letra A es aquí, corresponde al código 65. Y yo le digo, a ver, ese carácter conviértase entero, lo que hace es convertir este char al código ASCII, que es un código entero. Este valor que va a ponerse en la letra D o en la variable D es el código ASCII.
y lo vamos a imprimir para que lo vean. Como ven, asignó el 65. Entonces pueden poner cualquier carácter, vamos con otro carácter, por ejemplo, el arroba, que era el 64, ¿no? 64. También podemos hacer la conversión inversa del código ASCII al carácter. El otro char C1, y digo, pongo así char, y acá le pongo el número, lo cual es el 95. No sé qué carácter corresponde al código 95. Este es de entero a char. Este int representa el código ASCII, ¿no? El 65 ha sido un guión bajo. Ahora que le puse el 95. El 95 es un guión bajo. Ahí está, es un guión bajo. Probemos, por ejemplo, el 241, a ver si me imprime el más menos, ¿no? A veces en los últimos valores puede variar dependiendo del computador. De hecho, varió, miren, no corresponde al mismo que está en esta tabla. Hasta ciertos valores, me parece que es hasta por el 128 o 127, 126, por ejemplo, puede coincidir. 126, que es esa tilde tipo ñ, ¿no? Hasta ahí coincidió. Por ejemplo, si quisieran imprimir todas las letras del alfabeto, podríamos usar una estructura repetitiva que comience en el 97 y llegue hasta el 122. Y como todas las letras están en secuencia, puedo ir incrementando de uno en uno la variable y convirtiéndola a carácter. Eso en cuanto a tipos de conversión. Vamos a ver si hay algo más. Algo más que tenemos aquí, los errores que ya les expliqué. Esto ya les expliqué que genera errores en la conversión, sobre todo, por ejemplo, si el número tiene texto o letras que no se pueden convertir, va a dar un error. Tanto al convertir a double como a float. Si quiero convertir a entero y tiene decimales, también va a dar error. Bueno, luego tenemos este tallercito, este ejemplo, este ejercicio que lo vamos a hacer es calcular o resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? Encontrar en pocas palabras las raíces de la ecuación, ¿no? Si la ecuación es cuadrática, va a haber dos raíces. Y hay que probar. Bueno, aquí tenemos la fórmula, tanto de la ecuación como de la fórmula general para calcular las raíces. Y tenemos el algoritmo en formato de análisis. Y hay que hacer el código correspondiente. No hay nada hecho, ¿ok? Y tenemos el algoritmo. Vamos a crear entonces un nuevo ejercicio. Yo lo voy a hacer en modo consola. Ustedes lo van a hacer ya en modo gráfico.
Le voy a poner ejercicio 7. De hecho, es parte del taller. Podemos no hacerlo ahí, sino crearle un paquetito de talleres. Es parte del taller, ¿no? Talleres y este es el ejercicio 1 del taller de 1-3, ¿no? Nuevo, nueva clase. Esta otra cosa. De 1.3, porque el 1 es la ecuación cuadrada. Vamos a importar una librería para leer datos por consola. Usemos la más sencillita, que es ¿cuál es la más sencillita? Import Java, punto útil, punto scanner, punto com. El método main para poder ejecutarlo. Parámetros. Vamos a instanciar la clase scanner. Scanner. Indicando que la lectura de datos es por teclado con system.in. System.out.println para poner mensajes para el usuario. No se olviden también de poner elaborado por quién lo está haciendo, ¿no? Directamente poner completos sus nombres. Eviten poner las tildes porque salen unos símbolos raros, ¿no? Vamos a pedirle que ingrese los coeficientes de las variables de X, Y o ABC. Ya, lo vamos a considerar doubles a estos coeficientes. El double A igual a scan.nextDouble. El B y el C. Y ahí viene el algoritmo, ¿no? El algoritmo dice que hagamos de esta manera. Primero, hagamos este cálculo. Que no se me copia. Voy a declarar el doble D. Va a ser igual a B al cuadrado menos 4 por A por C. B al cuadrado es B por B. ¿Ya? Luego es menos 4 por A por C. Y vamos a tomar la decisión de si D es mayor o igual a 0
porque hay raíces reales. Me falta una llave del mail. Raíces reales. Si hay raíces reales, entonces vamos a... Ay, pues, sí copio. Doble X1, doble X2. Aquí le ponemos un punto y coma para que no dé error. Aquí también. Y bueno, raíz en Java pues no existe, ¿no? Raíz en Java es mat punto ATH punto SQRT. Esto es igualito, solo que cambia simplemente el menos, ¿no? Y luego vamos a imprimir ese resultado. Y volver a poner las comillas. Comillas, pues da error al copiar del Word hacia acá. Y ya tenemos las dos raíces que se van a imprimir ahí, el X1 y el X2. Este sería también X2. Por un else, vamos a calcular las raíces complejas. En las raíces complejas hay que, bueno, el mensajito raíces reales también hay que ponerlo aquí. Y en las raíces complejas declaramos una variable auxiliar, X1, y los escribir. Ah, no me copió, pues es lo que falta. Ok, le copio. Me copia cuántas veces se copia. Ni con control C no se me copia. A veces me copia, a veces no. ¿Ves? Bueno, vamos a escribirle, no importa. Se le coge la... Ya. Como lo tenemos aquí, dice, creamos una variable auxiliar, doble, house, va a ser igual a menos b dividido para 2 por a. Menos b dividido para 2 por a, luego calculamos x, solo una variable x1 o x simplemente, x nada más, que va a ser igual a la raíz de menos d dividido para 2 por a. Convertimos d, que es negativo, a positivo con menos d. Y lo dividimos para 2 por a. Dividimos para 2 por a. Y luego vamos a imprimir x1 va a ser igual a aus más la variable de aquí, que yo lo cambié, le puse solamente x,
el valor de la variable y el i. Y representa el número complejo raíz de -1. Matemáticamente, i es igual a raíz de -1. A ver, la otra es. Aquí me falta un más. Este del x2. Y aquí en lugar de ir más va el menos. El menos. Ya, ahí estaría. Estamos listos. Vamos a ejecutarle. Run file. Ya. Se ingresan los coeficientes. Voy a probar un caso de los que tenemos acá. Por ejemplo, 1, 1, -6. Debe salir estas raíces. 1, 1, -6. 1, enter. 1, enter. -6, enter. Las raíces son reales y son 2 y -3. Bueno, no importa el orden, ¿no? 2 y -3 son las raíces y son reales. Vamos con este otro caso que es 1, 2, 1. También son reales y me da el mismo valor en las dos raíces. 2, pero 1, 2, 1. 1, 2, 1. -1 y -1 y son reales, coincide. El otro caso es 1, -2 y 5. Y debe dar raíces complejas de este orden. 1, -2 y 5. 1, -2 y 5. Ok. Dice, aquí hicimos algún error en el cálculo porque no está coincidiendo. 2i, 2i. Debió salir 1 más 2i, 1 menos 2i. 2i está coincidiendo. Más y menos 2i. Más y menos 2i. Aquí fallamos algo. A ver. Raíz cuadrada de menos d. Raíz cuadrada de menos d dividido para 2 por a. El aus es menos b. Si está el menos e, el aus, sí. El aus menos b dividido para 2 por a. El aus está. Más a, está más a. ¿En dónde? Ahí está 2 más a, 2 por a. Ah, sí. Este es el error. Ajá, ahí está el error, chicos. Gracias por ayudarme a ver. Pues en el último dio el error. El caso es 1 menos 2 y 5, ¿no? 1 menos 2 y 5. Ahí salió. Entonces no equivocarse en la fórmula porque si no va a dar errores incorrectos. Deben probar con los 3 casos y luego plantear otros 3 casos ustedes. Complejas y... Que sean entre reales y complejas. Recuerden, el i representa a raíz de -1. Investigan un poquito, si no han visto en el colegio lo que es un número complejo. Ya, si ven que acompaña los i's a los números, ¿no? 1 más 3i, este es el número complejo. 3 más 3i, 2 más 3i, 6 menos i, son números complejos. Siempre hay una parte entera y una parte imaginaria. La i es la parte imaginaria y la i representa, o la i, ¿qué representa la i?
La I representa a raíz de -1. Tengan en cuenta, raíz de -1. Un número complejo está conformado por una parte entera y una parte imaginaria. Y la parte imaginaria puede estar asociado un entero también. Ok, ya tienen en modo consola funcionando. La idea es que en lugar de entrar datos en consola, cambien esto a formulario. ¿Será que pueden hacerlo? Bueno, los dejaría como tarea para que lo transformen a formulario. Listo. Vamos a ir viendo, hay otro ejercicio que lo van a llevar ya a casa por cuestión de tiempo. Ya, en este otro ejercicio, en el ejercicio 2, dice, por estudiante se registran 6 calificaciones. Las notas son ingresadas sobre 10 cada una. Hay que calcular la calificación final ponderando cada nota según su peso. Y en la tabla indica que los talleres tienen un peso de 10%, las prácticas de laboratorio 10%, el portafolio 10%, proyecto 20%, evaluación sistemática 20% y examen parcial 30%. Sumado me da el 100%. Entonces, cada nota, estas notas de aquí de ejemplo, son ingresadas sobre 10. Y hay que ir ponderando por este valor. 8 al 10% es 8 por 0.1, que me da 0.8. 10 al 10% es 1. 7 al 10% es 0.7. 10 al 20% es 2. Es 10 por 0.2. 9 al 20% es 1.8, que es 9 por 0.2. 7 al 30% es 7 por 3, 21, es 2.1. Sumado todo esto, 0.8, 1, etcétera, me da 8.4 y es una nota igual sobre 10. Esta es la calificación final. Y el ejercicio 3, una constructora vende terrenos con esta forma A, como se observa en la figura siguiente. Realizar un algoritmo para obtener el área respectiva. Para calcular el área de este terreno hay que separarlo. La parte triangular es una área, calculamos de una manera, y la parte rectangular de otra manera. Y aquí les dice, para resolver el problema se debe identificar la forma A, que está compuesta de 2 figuras. Un triángulo de base B y altura A menos C. La base es esta, ¿no? La base B, la misma base de acá, sirve para el rectángulo y para el triángulo. Luego hay que, para calcular la altura del triángulo, restar A menos esta distancia de aquí, C. Y me da la altura de aquí. Entonces, la altura del triángulo va a ser A menos C. Y ya pues aplicamos las fórmulas, ¿no? El área del triángulo es, ¿cómo es la área del triángulo? Va a ser por altura sobre 2. Y la del rectángulo es base por altura, nada más. Suman las dos áreas y ya está. A eso, pues, no se olviden hacer la tarea autónoma que está planteada en la clase anterior, que deben entregar hasta el domingo. Las dos tareas son en grupo. En grupo. Los grupos que ya están conformados. Bien, hasta ahí esta explicación. Voy a dejar de grabar.